Este martes 1 de mayo, Día del Trabajo, como se conoce internacionalmente, es precisamente eso, el trabajo desde sus múltiples perspectivas. Vamos a analizarlo con Juan Francisco Mendoza Estrada, que es director de la Fundación Mario López Larrabe, una fundación que, según nos explicaba Juan, y si me equivoco ahí me corrige, se dedica a dar formación, capacitación en temas sindicales, de derechos políticos, sociales, laborales. Digo bien. Así es. Muy bien, pues Juan, bienvenido. Yo siempre he tenido una pregunta que no sabía a quién hacérsela y te la voy a hacer a ti ahora directamente. ¿Esto es Día del Trabajo? ¿Es un día sindical? ¿Es un día de derechos de trabajo? ¿Cómo lo visualizamos? Porque se habla del Día del Trabajo, pero pareciera que habría que aterrizarlo un poquito más. Hay dos acepciones o concepciones sobre esa terminología o otra celebración sí, que se hace. La primera es la que da lugar a la conmemoración de los mártires de Chicago, que surge a partir del segundo Congreso del Internacional Socialista en 1889. Declara que el siguiente año, en 1890, el 1 de mayo será declarado el Día Internacional de las y los Trabajadores del Mundo. Esa es la primera. La segunda es la excepción también que le dan algunos otros estados, especialmente con Estados Unidos y Dinamarca, que lo declara como Día del Trabajo, que no necesariamente se celebra en esos dos países el 1 de mayo, sino en septiembre de cada año. Y hace énfasis en las formas del trabajo. En cambio, el Día Internacional del Trabajo, del Trabajador, se refiere cabalmente al aporte y a lo que hace el trabajador respecto o su contribución respecto al capital y a las utilidades de la empresa. Lo que genera el trabajador, el ser humano, como el ente principal de la generación del capital y de las utilidades, la relación estrecha entre el capital y el trabajo. Entonces son diferentes las concepciones, ¿no? El Día Internacional de los Trabajadores, que es el 1 de mayo, y la otra concepción que se celebra en septiembre por estos dos países principalmente, que es el Día del Trabajo. Trabajadores y trabajo. Entonces yo creo que hay una gran diferencia, ¿no? Hablemos un poquito, Juan Francisco, del tema que nos trae acá. ¿Cuál es la situación del trabajador en Guatemala? ¿Cómo estamos si tuviéramos que hacer un análisis y una evaluación a 122 años de que se instituye ese día? ¿Qué hemos avanzado? ¿Qué hemos retrocedido? ¿Y en dónde estamos estáticos? El tema, para el caso de Guatemala, creo que hay que contextualizarlo desde dos perspectivas. La primera es el contexto político en el que se desarrollan las relaciones laborales en el país. Y el otro contexto es el esfuerzo del Estado para impulsar o desarrollar o crear políticas de empleo, un empleo decente, un empleo digno, como lo plantea la OIT desde hace 10 años, 12 años, en el que Guatemala, en términos generales, en ambos análisis o perspectivas, creo que la nota es 0. Y voy a justificar eso, porque no solo se trata de hablar por hablar. Y me voy a referir en dos ámbitos a nivel internacional en los cuales Guatemala está en el banquillo de los acusados por las grandes deficiencias que existe en términos de respeto a los derechos laborales, no solo de la norma nacional, sino de las normas internacionales. El primero, y me voy a ir a lo más cercano, porque Guatemala ya tiene 14 años de estar en el banquillo de los acusados de la OIT, con permanentes observaciones en cada conferencia, pero me voy a detener en la última, en la 100ª conferencia, no, en la 100 conferencia del año pasado, de junio del año pasado, en la que se hacen 4 o 5 observaciones y se crea un párrafo especial dedicado a Guatemala, que es un caso paradigmático para el tema de las relaciones laborales en el mundo, porque únicamente se han emitido párrafos especiales
aquellos países en los que prevalecen los sistemas dictatoriales. En los países democráticos como el nuestro es el primer caso que se da en la historia de la OIT. Y me detengo. El primero es el que en ese párrafo especial dice que se declara la impunidad total laboral en Guatemala. Impunidad laboral. Impunidad laboral total, aquí está. ¿Verdad? Eso es producto de los graves señalamientos en contra del país por incumplimiento de los deberes y de los derechos y de los compromisos en el marco de los derechos laborales. Vamos a decirlo, vamos a intentar traducirlo. Cuando los trabajadores denuncian algo, cualquier anomalía, no se resuelve ningún caso. Hay una impunidad a cualquier denuncia. Por ejemplo, mujeres embarazadas, trabajo de niños, cualquier denuncia. Pasamos desde la no aceptación de la organización sindical, la organización como tal, en este caso particular la organización sindical en los centros de trabajo, hasta la persecución, las amenazas, hasta los asesinatos de dirigentes sindicales. 50 asesinatos de dirigentes sindicales en los últimos 5 años, en los que no sabemos, como muchos de los casos de asesinatos en Guatemala, por qué los matan. El problema aquí no es el tema de si los asesinaron o si los mataron o los persiguieron o los desaparecieron por su actividad política sindical o por otras razones. Sencillamente no se sabe. Eso es un tema que va muy, es un tema de impunidad que va total muy en de la Guatemala. mano con las estadísticas que da sí que en Guatemala impera entre un 95-97% de impunidad. Claro, solo el 2% de casos se resuelven y esos casos no sabemos en qué términos y en condiciones se ha llegado a una resolución. Algo pasó ahí. El otro tema es que la Comisión Internacional de Impunidad contra la Impunidad en Guatemala, la famosa CICIG, sí, dice que ofrece sus servicios para apoyar al sistema judicial nacional para la investigación y no se han dado resultados positivos o favorables de parte del Estado hacia ese planteamiento. El tercer elemento es vamos a aterrizar esa segunda idea. En la 100 conferencia lo que se dice es que sí no ha aterrizado el trabajo que vino a hacer. No, ofrece sus servicios al Estado de Guatemala para apoyar en las investigaciones de los casos de los asesinatos de dirigentes sindicales. Es decir, se ha obviado ese tema. Sin embargo, en el caso la de CICIG ofrece sus servicios para apoyar al sistema, visto. al sistema nacional para investigar, pero no hay una respuesta positiva del sistema nacional. Sin embargo, entendemos que CICIG únicamente investiga casos de poderes paralelos. En este caso se estaría hablando de poderes paralelos adentro de estas entidades que pudieran tener relaciones con órganos del Estado. Exacto. Pero también tiene que ver con el tema de impunidad. Porque Guatemala se supone que apoya el trabajo en contra de la impunidad y para restablecer el Estado de Derecho, ¿verdad? Entonces todos estos casos también entran dentro del marco de las atribuciones de la CICIG. Entendido. Es impunidad. Porque hablamos del primer caso de impunidad total, ¿verdad? Sí. Bueno, el tercer elemento que concluye las observaciones, el párrafo especial, es que recomienda que dentro del proceso de reforma fiscal que se pudiera iniciar en el país, no pasó, bueno, ya pasó la reforma fiscal aquí o la actualización fiscal y no lo metieron, es de que se procure la ubicación de recursos destinados a fortalecer las instituciones que aplican la justicia en Guatemala, en este caso el organismo judicial, las demás instituciones, el propio Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y que también en esa reforma hayan partidas presupuestarias específicas para apoyar eso en los temas de impunidad. Es laboral. Interesante ver entonces que el planteamiento es básicamente enfocado nuevamente en el sistema de justicia, en la falta de operatividad y en una situación que complica el trabajo. En lo administrativo y en lo judicial. Porque eso tiene que ver, o sea, estamos viendo que el sistema de aplicación de justicia laboral en el país no funciona. ¿Qué quiero decir? La parte administrativa que le corresponde al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y a las dependencias específicas como la Inspección General de Trabajo,
la parte administrativa y la parte judicial que le corresponde a los tribunales correspondientes, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que se juzga ahí? Además de la inoperancia, la aplicación de la justicia, el tráfico de influencias por algunos sectores del poder económico, algunos, no estoy diciendo de todos, algunos, que controlan especialmente los tribunales de trabajo y que coaccionan, que corrompen, ¿verdad? Que son parte del problema de la corrupción de este país, que no dejan que el sistema funcione, ¿verdad? El sistema de justicia funcione en Guatemala. Juan Francisco, una pregunta desde el parte del ciudadano. ¿Qué parte de culpa tiene también el sindicalismo en este tipo de problemática que hemos visto en el país? Manifestaciones a veces violentas, personas que no se dejan ejercer sus derechos. ¿Cómo buscar un equilibrio entre efectivamente partes que no se cumplen y partes que se dejan de cumplir? Exacto. Mire, su planteamiento es bastante interesante, pero quiero terminar este párrafo especial porque son los 4 elementos que resaltan en esto. Sí, un minuto nada más. El último es de que se demuestra la falta de voluntad política del Estado para resolver los problemas y las denuncias que vienen acumuladas desde hace 14 años. Pero con respecto a su pregunta, el tema de las medidas de hecho respecto al Estado de Derecho tiene que ver un poco también como una respuesta, como una reacción a la falta de cumplimiento de los mandatos constitucionales y la legislación nacional e internacional, ¿verdad? Y también con respecto a las demandas de los trabajadores y de las trabajadoras que no se sienten satisfechos en un momento determinado con lo que plantean. El incumplimiento de los acuerdos, especialmente aquellos que tienen que ver con la ley de carácter profesional, como los pactos colectivos, que se suscriben hoy y que al anochecer los están incumpliendo, especialmente el sector patronal. Bueno, en este caso tampoco quiero dejar de lado de que en algunas situaciones y en algunos casos el movimiento sindical también ha cometido errores y los dirigentes sindicales también han cometido errores, ¿verdad? Como cualquier ser humano. Pero igual, en un país como Guatemala, lo interesante sería preguntar quién es el que tira la primera piedra, ¿verdad? Porque hay varios sectores y varias organizaciones del ámbito nacional que también están en esa situación, no solo son los dirigentes sindicales. Bueno, yo creo que con este punto de equilibrio, como hemos llegado al tiempo, con este punto de equilibrio, buscando más la efectividad de las partes para que lleguen a una convergencia adecuada, podemos cerrar este día 1, que es el día del trabajo, pero no se trabaja. Bueno, algunos, otros estamos aquí. Juan Francisco, muchísimas gracias por estas explicaciones, estos puntos tan interesantes. Y no se vayan, vamos a volver con deportes, pero aquí estamos siempre, aunque sea festivo, nosotros, 8:45, no les fallamos. Regresamos.